movimiento piquetero? Es un movimiento social que trata de una transformación genuina del movimiento obrero y las masas explotadas en Argentina. Nace de la necesidad vital de la masa trabajadora que luchaba contra el crecimiento de un gobierno neoliberal y los grandes índices de pobreza y desigualdad social, permitiendo así el surgimiento de múltiples protestas y formas de organización de trabajadores que perdían su empleo y corrían el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. El protagonismo de estos movimientos se da en el proceso de la descomposición del orden neoliberal, en un contexto que se hablaba de la apatía política hacia los sectores populares como una de las características de la época. Hablamos también de la controversia acerca de los movimientos piqueteros, ya que implicaba un cambio en las formas de representación de los sectores populares desplazados por sindicatos y partidos políticos que constituyen la continuidad de las luchas obreras que han marcado la historia política argentina. Se centra también el impacto de estas organizaciones sobre el campo político, ya que los movimientos piqueteros abordan el concepto de ciclo de protesta, al igual que la influencia episódica de los movimientos, la cual está ligada a la capacidad de instalar determinadas demandas a partir de la movilización. Cámbiale, por favor. Bien, bueno, vamos a hablar de los orígenes del movimiento piquetero. Bueno, esta se produce en la década de los 90, precisamente en el año de 1993, bajo la presidencia de Carlos Menem. La palabra piqueteros se origina de los piquetes, los cuales fueron usados por trabajadores sin empleo, en donde manifestaban su descontento al imposibilitar total o parcialmente la circulación de calles, caminos o rutas. La estrategia de los movimientos piqueteros no solo fue una respuesta natural a la situación socioeconómica del país en este momento, sino el resultado de una construcción política, ya que al existir una política estatal de ofrecimiento sin algún cumplimiento, esto da discusión a internas organizaciones, las cuales desembocan finalmente en la decisión de la movilización como plan de lucha social. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar del marco neoliberal en Argentina de los 90. Bueno, aquí nos habla que las políticas neoliberales comienzan en el año de 1970 bajo la dictadura militar, siendo estos los primeros representantes que implementaron estas medidas económicas, las cuales perduraron 20 años más. Y bueno, sus políticas económicas se orientaron a la apertura del mercado argentino y a la llegada de productos extranjeros, lo que ocasionó que miles de fábricas quebraran ante la competencia de productos importados, ya que hubo un aumento de desempleo y como consecuencia trajo la pobreza. Hablamos también que con la llegada de Menem al poder en 1989, lleva a cabo también la ley de reforma de Estado, lo que ocasionó crisis, desempleo y pobreza. Aquí hablamos de diferentes estrategias en las cuales se privilegió a la estrategia de empresas extranjeras. También existió lo que es la flexibilidad laboral, el plan de privatizaciones de las empresas de agua, luz, teléfono, transporte y sobre todo la ausencia de una política integral que causó desigualdad regional. Pásale, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los logros, acciones y repertorios. Cámbiale, por favor. Bueno, el análisis realizado nos permite, por un lado, establecer líneas históricas de continuidad con ideas de repertorios de confrontación organizativos de los sectores populares argentinos, la cual no solo estaba formada por partidos políticos y sindicatos, sino también por organizaciones territoriales surgidas en los 80, pero al mismo tiempo hablamos de que puede comprenderse desde los cambios de una coyuntura política. Bueno, el primer piquete se da el 16 de diciembre de 1993 en Santiago del Estero. Ante las políticas neoliberales de Menem, se produce una revuelta popular organizada por empleados públicos en donde las masas incendiaron la Casa de Gobierno, el Parlamento y la legislatura. También se agredieron a las propiedades de los políticos, ya que se redujeron los salarios. Estas movilizaciones fueron reprimidas por la policía y otras fuerzas nacionales enviadas por el presidente, en donde existieron 4 muertos y más de 50 heridos. Luego de este acontecimiento,
llega en junio de 1996 en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cultraco, donde se produce un malestar social por el despido de trabajadores petroleros de la empresa de yacimientos petrolíficos fiscales. Aquí su organización de los piqueros consistió en el corte de la ruta por parte de los obreros despedidos, al igual que el apoyo de familiares y amigos, ya que la mayoría de la población dependía de la economía de esta empresa, de manera directa o indirecta. Esta acción se conoce como el primer Cultracazo. Cámbiale, por favor. Un año después se ocasiona el segundo Cultracazo en abril de 1997 en el marco de una protesta docente, la cual fue apoyada por todo el pueblo, en donde se cortaban las rutas nacionales, lo cual generó luchas campales contra militares que trataban de apaciguar el descontento social. Esto ocasionó la muerte de Teresa Rodríguez, quien era una empleada doméstica y madre de familia, la cual estaba presenciando la manifestación y siendo parte de la manifestación. Tras su muerte, se convirtió en un emblema para los piqueteros. De 1997 al 2001 se produce una serie de cambios y cortes de ruta protagonizados por los habitantes de la ciudad de Monosqui y Tartagal, a causa de que 3.500 trabajadores fueron despedidos por la alta privatización impulsada por el gobierno como consecuencia de la desocupación masiva de interés. Entonces aquí se crea algo importante, aquí se crea la Unión de Trabajadores Desocupados. Aquí en el año 2000 se realiza también su primera pueblada en la Ruta 34. El objetivo de esta movilización era el pedido de sueldos atrasados y un trabajo seguro. Tras el asesinato de varios manifestantes, el pueblo reclamó con más enojo sus derechos, lo que ocasionó que exista una negociación con el gobierno. Aquí se logra obtener 500 puestos de trabajo y el alza de 220 pesos. Bueno, cámbiale por favor. Tras esto, el 26 de junio del 2002, luego de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Fernando de la Rúa y la creciente crisis económica, las organizaciones piqueteras cortaron el puente de Avellanat. Ante esta acción, la policía reprimió violentamente a muchos manifestantes. Aquí hablamos de la policía de Buenos Aires, la cual reprimió brutalmente a los manifestantes con perdigones, balas, matando de una forma muy brusca y sobre todo haciendo saber que esta es la masacre de Avellaneda. Aquí los involucrados tras esto fueron condenados a cadena perpetua por la organización que tuvieron contra los manifestantes de querer asesinar y de querer reprimir sus derechos. Bueno, tras esto, en el 2003, con la asunción de Ernesto Kirchner como presidente, hubo un crecimiento económico que permitió bajar los índices de desempleo, aumentó el nivel de consumo. También aumentó la recaudación fiscal, en la que el gobierno fortaleció políticas de subsidio, incentivos y créditos para los sectores del movimiento piquetero. Esto ocasionó que el movimiento abandone las calles y también produjo una ruptura entre la alianza de los desocupados y los sectores trabajadores de la sociedad. Cámbiale, por favor. Finalmente, en el 2004, se produce una ruptura de alianza entre los desocupados de los sectores trabajadores de la sociedad, aumentando la criminalización de la protesta social, la cual finalizó con la incorporación de organizaciones, así dejando pocos piqueteros que seguían con su emblema, caracterizados ya no con con los mismos emblemas o seguimientos anteriores, sino que con lineamientos más pequeños, de tal manera que van perdiendo su protagonismo. Bien, pero ¿quiénes son los sujetos de análisis de este movimiento social? Bien, es preciso aquí aclarar que el movimiento piquetero, desde sus inicios, pasó a reunir a diversos grupos sociales, los cuales pertenecían a diferentes componentes de la sociedad argentina, mismos que se encontraban inmersos dentro del marco contextual del sistema neoliberal argentino, al cual rechazaban por completo y en el cual
llegaban a ser explotados. Bien, aclarado esto, se puede decir que el movimiento social de los piqueteros pasó inicialmente a estar conformado por dos afluentes. El primero, que sería denominado como los cortes en el interior, realizado por los nuevos desocupados, en donde se encontraba la organización de obreros industriales desocupados que pasaron por la experiencia de la lucha sindical, y el segundo, que era denominado como la acción territorial y organizativa en el conurbano, específicamente de Buenos Aires, en donde se reunió una enorme masa empobrecida de barrios precarios y de igual forma varios jóvenes y amas de casa, quienes respectivamente no tenían acceso a la educación de ningún tipo o a terminar sus estudios y tampoco lograban ser parte de los sindicatos, de modo que a estos sectores de la sociedad argentina, con el transcurso del tiempo, se fueron incorporando más integrantes como maestros, comerciantes, trabajadores municipales, entre otros. Es así que el movimiento piquetero llega a estar como heterogeneizado, lo cual viene a radicar en la riqueza y vitalidad del movimiento piquetero, pero también en su heterogeneidad, puesto que este movimiento popular llega a ser el más politizado en la Argentina, ya que en su seno actúan las más variadas tendencias políticas, desde un enfoque revolucionario que luchan por tres razones: por la independencia política del movimiento, por la fusión de la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados, y por la fusión de la lucha reivindicativa y política para darle una salida de conjunto a la clase obrera. Por lo tanto, en el seno de este movimiento se llega a librar una aguda lucha política de tendencias, programas y partidos, en donde la creciente proyección política del movimiento piquetero expresa la transformación de la conciencia de una amplia vanguardia obrera y de una fracción de las masas en dirección a la independencia de las clases sociales, dando por sentada la acción colectiva del movimiento piquetero, que no llega a ser el resultado de un accidente o la agresión de individuos que se suman por una situación irracional, sino que llega a ser el resultado, y cito textualmente, de las situaciones en las cuales se manifiestan convergencias entre una pluralidad de agentes sociales, donde intencionalmente se producen formas de cooperación y organización. Por lo tanto, llega a existir una variedad de agentes que producen espacios de acción común, los cuales están marcados por el proyecto explícito de los protagonistas de movilizarse concertadamente, de modo que este aspecto no solo hace referencia a un hecho que alcanza a todos, sino que hace alusión a un fenómeno donde los actores sociales deciden formar parte de un acto determinado por su propia iniciativa. Es así que el movimiento piquetero llega a ser determinado como un actor social, de modo que dicho movimiento surge a causa de una necesidad vital de la masa trabajadora y no solo de los desocupados en particular, por la lucha contra el desempleo ante el absoluto abandono a los desocupados y de sus reivindicaciones por parte de la burocracia oficial de los sindicatos, en donde es visible que su estructura de oportunidad política, que a medida que se organizaban a los desorganizados, el movimiento piquetero llegaba a ser en sí mismo un freno al intento de la burguesía de atomizar a la clase obrera a través del desempleo, pues en este proceso de organización juega un papel decisivo un experimentado y combativo activismo obrero que, como consecuencia de los despidos y la persecución patronal, había quedado fuera de las fábricas, de las obras y de los yacimientos tras la privatización de estas industrias. Bien, aquí es también donde se llega a dar las relaciones sociales dentro de los piqueteros. Por lo tanto, aquí encontramos las redes de contacto. Dentro del movimiento piquetero se plantearon estas redes de contacto y formas de organización a través de la movilización de recursos, ya que dicho movimiento se organiza en un principio en pequeñas agrupaciones zonales que confluyen luego en organizaciones coordinadas y las que a su vez se encuentran nucleadas en bloques y por lo tanto, según Diani, al contar con una actividad extensa de relaciones interdependientes al interior, posibilitaba que canales de comunicación internos suministraran vínculos que creen espacios de identidad compartida entre los agentes, de modo que se fueron tejiendo los diferentes medios de solidaridad y comunidad que van acumulando los manifestantes en sus formas de organizarse, donde según Tarrow, los recursos que se producen al interior nos van a permitir ver el alcance de la disponibilidad del dinero, el poder o la organización, aunque sin embargo no debemos olvidar que todo lo que
puede aportar al grupo a mantenerse requiere de una autogestión o gestión, y es lo que se cuenta para la obtención de los objetivos, las demandas y reivindicaciones. Es así que se pasa a dar la memoria y conciencia colectiva, donde todo lo mencionado anteriormente lo podemos observar dentro del movimiento piquetero, específicamente dentro de la clase obrera, que está históricamente determinada, aunque sea obligada a retroceder en sus perspectivas de lucha, sus conquistas organizativas y programáticas, las cuales no desaparecen, sino que conforman parte del sustrato de su memoria y de su conciencia colectiva. Ya que es natural entonces que el movimiento piquetero se renueve bajo nuevas condiciones, pues la tradición histórica de la clase obrera argentina entronca con los piquetes anarquistas y socialistas de principios del siglo, pues los piquetes forman parte de la tradición obrera argentina desde hace más de 100 años y han regresado bajo nuevas circunstancias, no solo como organización de los desocupados para quebrar la dictadura patronal que le niega al trabajador el único derecho verdadero que le asiste bajo el capitalismo, el derecho de ser explotado, sino también como organización que une al desempleado con el ocupado en una lucha común por el trabajo y por el salario, lo cual ha sido la función de los piquetes en los grandes paros generales de los últimos años. Bien, ejemplo de esto sería el movimiento piquetero y los trabajadores ocupados en el norte de Salta, donde se daría su respectiva fusión, puesto que el piquete logró la incorporación de trabajadores a las obras, pues logró quebrar el infame convenio de la UOCRA y cortó las rucas en reclamo de un aumento de salarios, pues no es casual que una parte de los piqueteros que están a la cabeza de la organización en el norte sean trabajadores y pifianos que han perdido el trabajo, pero no la conciencia de la necesidad de su propia organización, de la acción directamente frente a un régimen de fuerza y de coacción contra los trabajadores, al igual que de una lucha común con todos los que viven de su trabajo. Santi. Bien, ahora tenemos que hablarles sobre un episodio en concreto y justamente 1997 pues resulta muy interesante y adecuado para este propósito. Siguiente diapositivo. Bueno, para entender antes bien este episodio, como ya se estaba mencionando más o menos, todo iniciaba como que el 20 de junio de 1996 con esta pueblada de Cutralcó. Entonces, como ya se ha establecido a principios de la década de los 90, se llevó a cabo un proceso de privatización de los bienes públicos y estatales. El expresidente Menem se había comprometido a ceder a los capitales particulares el YPF o los yacimientos petrolíferos fiscales. Con ese mismo discurso de siempre que lo privado es más eficiente y todo así. Sin embargo, la realidad mostraría lo opuesto. Desde 1990 se aplicó una serie de despidos como parte de las acciones de las privatizaciones. Pero para 1996 esta situación se convertiría en insostenible, ya que quedarían cerca de 8.000 desempleados solo en Cutralcó y Plaza Huíncul. Entonces, la nueva estrategia del movimiento emergente, es decir, este corte de ruta, había permitido también establecer como que algunas concesiones con el gobierno que no fueron cumplidas para generar el empleo. Y para 1997, en esta localidad, en Cutralcó y Plaza Huíncul, se vuelve pues a activar la protesta social a causa también del incumplimiento de las concesiones para el fomento del empleo, mediante la creación de una planta de fertilizantes que se había acordado. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta frente a estas movilizaciones que se habían activado? Frente a estas demandas también que se habían establecido mediante el movimiento social. Y hay que también entender bien que para este año es lo más fundamental, porque a partir de este momento el movimiento piquetero se logra consolidar. Fue la aplicación de la fuerza.
Entonces, en este sentido, el grado de apertura del sistema político pretendía cerrarse por el alto nivel de represión que se vivió en esas localidades. Pero un hecho, como ya se estaba mencionando, produjo que la movilización se activara en otras partes de Argentina por la indignación que provocó la muerte de Teresa Rodríguez. Esto de algún modo promovió que en Mosconi se abrieran pues nuevos espacios de lucha y la protesta social, en el cual se fueron involucrando más actores demandantes que se movilizaron en contra de las medidas económicas de ajuste neoliberal, que llegaron de hecho a privatizar también la empresa de energía eléctrica, afectando de ese modo el suministro de energía, porque se produjeron varios o sucesivos apagones en esa región. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en este momento las movilizaciones de Mosconi, hay que añadir que dentro de la estructura de las oportunidades políticas desde la perspectiva de Ganson y Meyer, por los intentos también de reducción de los bienes y recursos públicos, el Estado en ese momento poseía una capacidad reducida para responder a las demandas que se habían extendido a otros sectores, no solamente de los trabajadores desocupados, sino como trabajadores municipales y también a las familias, ya que el Estado de hecho no estaba como que pagando los salarios, y también a los profesores. Y esto es muy significativo, ya que eso facilitó que los obreros, en vez de desmovilizarlos, se constituyeran como una fuerza aglutinadora del movimiento piquetero en Argentina. Y debido a que fueron perdiendo legitimidad las élites políticas, y eso significó pues que fracasó rotundamente la represión. Este no era pues un momento así que digamos así tan favorable para la obtención de reivindicaciones, pero sí el contexto en el que se estaba desarrollando el movimiento social permitió el sostenimiento del mismo, pero sobre todo el esparcimiento general a otros sectores de la sociedad, como ya he mencionado, por las tendencias económicas destructivas del neoliberalismo. Por eso, hacia el año de 1996 había surgido la Unión General de los Trabajadores Desocupados, como también ya se estaba anunciando en Mosconi. Eso es bastante importante porque debido a las tasas de desempleo se fueron como que conformando así como que la primera agrupación organizada de piqueteros de la zona. Pero y en 1997, y eso adquiere como que una gran relevancia, un protagonismo, porque ayudó o fomentó la organización del movimiento piquetero. En la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, ¿cuáles son las alianzas que los grupos, con ciertos grupos existían? Aquí hay que notar algo muy importante, sobre todo porque esto permitió que el movimiento piquetero se organizara de una forma más eficiente. Entonces, el movimiento social, dentro del movimiento social se produjo gracias a ciertos contactos o alianzas establecidos con grupos de izquierda. Y en Mosconi se produjo de hecho un hecho bastante inédito. Fue la participación del empresariado, los comerciantes y, como ya decía, de los docentes. Sobre el primer punto que ya decía sobre las alianzas establecidas con los grupos de izquierda, participaron como que algunas personalidades bastante representativas, como César Perico Raineri del Partido Obrero, o Juan Nievas, antiguo militante del Partido Comunista. Pero también se involucraron el Frente País Solidario y el UCR, o sea, es la Unión Cívica Radical. En términos sociológicos, en el contexto del movimiento analizar, o sea, eso facilitó como que su surgimiento, porque gracias a que los partidos de izquierda fueron aportando ciertos recursos ideológicos y también de proyección política que impulsaron las bases obreras de los piqueteros. Porque de hecho,
muchos de estos partidos de izquierda aportaron con ciertas ideas marxistas, además de ideas maoístas. Y esto también ayudaron a que la gestión de su organización interna fuera mucho más eficiente, sobre todo porque se realizaron convocaciones de asambleas populares y también la mención de posibles estrategias en las calles como los cortes de ruta. Entonces, de hecho, ellos fueron los que mencionaron esa estrategia en los movimientos de izquierda. El siguiente, por favor. Ya. Lo siguiente que hay que ver, cuál es la visión política del movimiento. Y sobre todo también los modos de evaluación que se fueron llevando a cabo dentro del contexto del movimiento, ya que la acción colectiva se iba como que encauzando a poner en cuestión al régimen neoliberal. Con esto se quiere decir que se proyectaban a desbancar las políticas de ajuste estructural iniciadas por el gobierno de Menem. Para ello se utilizaron como que tácticas que fueron muy útiles, sobre todo al amparo de una crisis también de dominación, ya que hubo una fragmentación entre las élites, porque el empresariado local de hecho estaba en contra de algunas políticas del Estado, lo cual significó que para las multinacionales no lograban como que crear una coalición, y eso también como que perjudicó que los medios de comunicación locales no fueran como que monopolizados por cualquiera de los grupos dominantes. Y también de eso surge también la posibilidad que su agenda y también las proyecciones políticas se lograran como que distribuir no solamente por medio de las asambleas populares celebradas en Moscón y también en Cutralcó, sino por el establecimiento de relaciones con uno de los periódicos bastante importantes en ese entonces, que era el Tribuno, y periodistas que ejercían su actividad profesional en las radios de FM. Junto a esto viene también acompañado de la desobediencia civil, y esto produjo también un entramado firme que también proyectó las demandas del movimiento social contra las privatizaciones que ocasionaron una crisis económica profunda en Argentina. Esto especificaba pues de la exigencia de alternativas al desempleo, la falta de pagos de salarios, y también algo muy importante que se estaba exigiendo era la liberación de los líderes que habían sido apresados. Entonces esas eran como que las demandas sobre las cuales se estaba manejando, y sobre todo porque se realizó también un agravio súper importante con respecto a las bases organizativas del movimiento. Gracias, Santi. Sí, bueno, cabe recalcar que ya tanto el Liz, la Vera y el Santi nos surtieron de varios acontecimientos que nos permiten vislumbrar el movimiento desde una visión ya teórica, sociológica, como ya se fue revelando. Entonces, ahora bien, vamos a situarnos como que en ciertos parámetros más pormenorizados, afincándonos más en estos acontecimientos que se dieron en este lapso del 96 y el 97, que ya se nombraron en la exposición, y esto como con el fin de desarrollar algunos conceptos más. Listo. En el caso de la arena institucional, no cabe duda que el panorama social argentino de los 90, como ya observamos, se tambalea dentro de un clima político bastante álgido. En tal sentido, y como ya adentrándonos, como dije anteriormente, específicamente en 97, como que en el marco de esta contienda popular levantada en contra de las medidas de corte liberal del gobierno de Menem, estos que se llevaron a cabo en Cutralcó y Plaza Huincul, como ya se nombraron. Aquí se puede ver que esta arena de conflicto se vio atravesada por algunos métodos bastante llamativos que cabe recalcar. Estos principalmente se llevaron a cabo por los piqueteros. Eso sí, como que cabe recalcar que su organización fue tomando forma a partir de esta experiencia conjunta de la desocupación laboral. Pues cuando comparten esta sensación subjetiva individual, se fue construyendo un carácter colectivo de reconocimiento.
y aquí es donde se fue fraguando esta reivindicación que se tejió a partir de llamativos métodos contraestatales que fueron tomando forma con el pasar de los años. Pásale ya, por favor. Listo. Así en un contexto de privatizaciones, despidos intempestivos, principalmente que se llevan en contra de los trabajadores, la IFP, que son los yacimientos petrolíferos fiscales, como ya nombró Santi. En la ciudad de Cultralcó, los desempleados y la sociedad civil expresaron su desazón un 20 de junio de 1996. Pásale ya por ahorita, por métodos llevados a cabo en arena de conflictos. En 1996 los piqueteros, como ya vimos, bloquearon las carreteras de la Ruta Nacional 22, una importante carretera de la Argentina. Así sitiaron las salidas de destilería de estos camiones de la IFP, impidiendo que puedan surtirse de los mismos. Entonces, en tal sentido, se establece que establecieron piquetes en lugares estratégicos. Estos que cortaron la circulación tanto por calle, rutas y demás, lo que ocasionó también que se cree un clima bastante álgido dentro del estado, de las autoridades de Cultralcó o de los sectores aledaños. Consecuentemente, y después con los años, también se fueron organizando ollas comunitarias, cacerolazos y espacios de resistencia que se fueron construyendo a partir del arte. Aquí, no sé, se fue, por ejemplo, el graffiti, la música, fueron espacios que se fueron creando ya con el pasar de los años. Pásale de diapo, por favor. Listo. Otro concepto que también se desmenuza, se puede desmenuzar desde la concepción teórica, es esta movilización de recursos, como ya lo Vero nombró. Se entiende la movilización de recursos como un proceso que implica un diálogo y una participación, esto con el fin de crear lazos de confianza. Entonces, ¿qué se logró a partir de esta movilización de recursos y estos lazos de confianza? Se logró afiliar a su favor a la radio FM Victoria. Esta fungió como un centro de comunicación y coordinación con la comunidad, pues reprodujo el mensaje. Así se puede entender que crearon lazos de comunidad y solidaridad que se fueron afianzando durante las protestas. Consecuentemente, a partir de este centro de comunicación y coordinación de la comunidad, a partir de estos lazos solidarios, se fueron articulando otros sectores de la sociedad civil, entre los que destacaron tanto los varios docentes, microempresarios y otras personas particulares. Esto devino en que cerraran municipios, escuelas, negocios y hasta entidades estatales. Cámbiale de diapo, por favor. Listo. Otro concepto que nos sirve para entender a los trabajadores desocupados o piqueteros es su accionar, es la contienda política, pues, porque como según Magada Mitarro, aquí como se explica en la diapositiva, desde una visión general del concepto, la contienda política se caracteriza por la puesta en escena de actores y medios instituidos dentro del marco de la ley orientado a obtener ciertas reivindicaciones. Este punto es primordial y nos debe entender bastante bien esto, porque si nos adentramos dentro del contexto que llevó a cabo las manifestaciones en la Ruta 22, la ciudad de Cultralcó y sus alrededores, en teoría fungían como un acto de resistencia civil legal, pues tenían como fin mejorar su calidad de vida. Ahora cámbiale de diapo, por favor. Los hechos que se dieron paso a la contienda es que tomemos en cuenta que de 4.600 trabajadores que trabajaban hasta antes del 96 o hasta el 96, se pasó a 400 trabajadores entre el 96 y el 97, específicamente en la IFP, que es lo que desató esta protesta. Y si bien liquidados los trabajadores, esto devino en un estancamiento económico bastante grave para la ciudad, pues era un sector que promovía de trabajadores que en gran medida desembocó en una organización de los trabajadores desocupados. Pues para el 97 el panorama no mejoró, cortes de luz, como ya dijo el Santi, falta de comida y demás se convirtieron en el pan de cada día. Consecuentemente, esto devino que en los acontecimientos sociales y políticos posteriores, el movimiento se afianza. Cámbiale de diapo, por favor.
Listo. Ahora ya a partir de lo que citamos anteriormente con la contienda política, eh, esto se dio en marco de una contienda transgresiva el accionar. Pues como aquí dice, en el contexto histórico que dio paso a la organización de los piqueteros, es menester reflexionar a partir de discernir que su lucha dentro del andamiaje teórico de los movimientos sociales se puede entender a través de este concepto de la contienda transgresiva, pues la acción colectiva que llevaron a cabo tanto los piqueteros y demás participantes se presentó como irruptor, pues mediante autorrepresentaciones colectivas y como cita aquí la lámina, y adopta medios que no tienen precedentes o están prohibidos en el régimen en cuestión. Esto es fundamental, y como el anterior concepto se puede desmenuzar claramente que estas medidas sin precedentes tan agraviantes como para el momento, se esbozaron materialmente en el llamado corte de ruta que ya se citó con anterioridad, pues para el gobierno de Menem el uso de piquetes, piedras, llantas quemadas, enfáticamente se deslindaban dentro de esta estructura que permite la ley. Pásale de ya, por favor. Listo. Los efectos de la contienda transgresiva. Como ya dije anteriormente, estas medidas que se deslindaban se deslindaban bastante de la estructura de acción permitida por la ley. Esto trajo como consecuencia que los actos transgresivos a la orden estatal establecieron una gran gama de resultados. Estos sí fueron tanto a favor y en contra. Pues para abril del 97, y en un contexto que el Santi nos presentó anteriormente, se presentaron acontecimientos tales como una gran ola de represión que particularmente se dio en abril. En el abril del 97 se dieron acontecimientos bastante tristes para quienes participaban de las protestas. Se dio un exacerbado uso de la fuerza por parte de la policía. Esto también devino que el gobierno de corte neoliberal a los piqueteros, al establecerse como un movimiento que se deslindaba o hacía ver a estas políticas neoliberales como preocupantes, ellos también empezaron una campaña de criminalización a estos trabajadores desocupados. Esto se dio y se mantiene todavía. Otro caso que ya también se nombró y es bastante, y que cabe recalcar, es la muerte de Teresa Rodríguez, una trabajadora bastante joven de 27 años que murió en estas protestas. Esto es fue un punto de inflexión, de hecho, para el movimiento, porque en extensa de la Argentina, tanto al norte como al sur, esta noticia se repercutió bastante. Y esto motivó a que muchas personas de otros sectores se vayan también afincando al movimiento. Entonces esto al final, como manera de conclusión, se puede entender que simbólicamente los piqueteros se establecieron o se enarmolaron como un nuevo símbolo de resistencia. Por lo tanto, aquí nace la duda de ¿por qué los piqueteros son un movimiento social